Televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa La Terraza, Opinión y Actualidad. Hoy nos acompaña Juliana Foronda, enfoque diferencial del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, y con ella vamos a hablar todo lo que se está realizando para conmemorar este mes de marzo como el mes de las mujeres. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Sara. Feliz de estar acá. Buenas noches a usted y a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, Juliana, es un gusto para nosotros tenerla a usted aquí en este espacio contándole a la comunidad ciudbolivarense todo lo que se está haciendo desde la administración municipal con enfoque de género y bueno, pues enfocarnos en hablar también de todo lo que se está tratando de realizar para conmemorar este mes de marzo como el mes de la mujer. Así es que, Juliana, empecemos hablando de las actividades que se han realizado hasta el día de hoy durante este mes para conmemorar a las mujeres. Claro que sí, Sara. Bueno, entonces este mes lo iniciamos con una campaña comunicativa, se llama Más que Flores, y entonces en ella quisimos involucrar a la gente de nuestra cotidianidad, a la gente de nuestro municipio, que no fuera una campaña centrada solo en la institucionalidad y haciendo o visibilizando más bien que las flores son bonitas, pero más allá de ello queremos también que se nos hagan valer unos derechos de los que hoy gozamos en nuestra cotidianidad, entonces que nuestros intereses sean validados, que las tareas del hogar sean compartidas, que entonces una cantidad de cosas que a veces normalizamos y mediante ellas inician estas violencias en nuestros hogares, en nuestras sociedades. Entonces, bueno, al involucrar a la gente de la comunidad, más que llevar una campaña a los medios, queríamos como que también dejar un mensaje en ellos. Entonces, bueno, ese fue como el inicio de nuestra conmemoración. También hemos tenido otras actividades como un encuentro de autoridades de género a nivel subregional, entonces contamos con, con la ventaja de tener acá a la Gobernación de Antioquia representada por la por la Secretaría de Mujeres, perdón, doctora Carolina Lopera Tobón, nos estuvo acompañando, estuvo liderando junto con la doctora Adriana una serie de actividades y charlas, conversatorios donde nos dejaban claro cuál ha sido esa trayectoria para llegar al punto en el que estamos hoy, pero también los retos a los que nos enfrentamos, retos que también quedan plasmados en nuestra política pública. Te cuento, Sara, tenemos una política pública departamental del 2022 e igualmente una política pública municipal de mujeres y equidad de género igualmente del 2022. Esto significa que están alineadas y que lo que se plasma en una también se busca o se deja como meta en la municipal. Adicional a ello te cuento, tenemos un plan de igualdad de oportunidades, tenemos una ruta de atención a las violencias, entonces es como eso, como manifestar o mostrar esa política pública departamental inicialmente para que los municipios de la subregión que no tienen la política pública, que la tienen desactualizada, pudieran volver a tomar acciones para llegar a ello. Y en este sentido pues también como que ejemplificar acciones, entonces nos hablaban de la importancia del reconocimiento del cuidado, nos hablaban de la importancia de la mujer rural, de que ya no solamente es esa educación y acceso a la justicia, sino que hay otras actividades a las que se le van sumando y que se comienza a apostar por ellas, porque sabemos que la mujer enfrenta unos desafíos que siguen vigentes en la actualidad. Entonces, bueno, eso fue a grandes rasgos lo que trabajamos en este encuentro de autoridades de género. Yo quiero, Juliana, que hablemos. Listo, tuvimos esa presencia de la Gobernación de Antioquia en el municipio de Ciudad Bolívar, hablamos con mujeres, nos reunimos con mujeres, con autoridades de género del suroeste de Antioquia. Ya tú nos decías que hay una política pública departamental que está alineada con la política pública de equidad y género del municipio, pero ¿cómo hacemos o cómo hacen más bien ustedes como municipio para que se vaya cumpliendo, digamos, esa política pública de equidad de género? No sé si lo estoy diciendo bien o si estoy equivocada, también vale la pena como contarle a los televidentes realmente
¿Qué es lo que se incluye dentro de esa política pública para que también les quede como un poquito claro a ellos? No específicamente de qué se trata cada ítem de la política, pero sí a grandes rasgos como qué es lo que acoge. Sí, Sara, entonces como te venía diciendo, lo que queremos con esta política es buscar oportunidades para las mujeres, oportunidades, por ejemplo, como la independencia o autonomía financiera, que estas mujeres tengan otras oportunidades entonces, desde la gobernación nos hablaban del proyecto Mujeres Siembra, también mirar otras oportunidades de empleabilidad y de sostenibilidad, reconociendo que, por ejemplo, la no independencia o la dependencia más bien económica mmm, nos deja en estos círculos de violencia. También como que estas mujeres se puedan educar y también sabemos que es un proceso continuo, pero el reconocimiento del cuidado. Entonces visibilizábamos que las mujeres, claro, ahora de pronto tenemos más oportunidades de empleabilidad, que estamos más presentes en esos círculos de trabajo y que cada vez más vamos avanzando a esas posiciones de liderazgo, pero entonces cuando llegamos a casa, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad de esa mujer cotidiana, de las mujeres de Ciudad Bolívar, de las mujeres de Antioquia? Probablemente tengan que apoyar no, liderar o hacer las tareas del hogar, adicional a ello ayudar a sus hijos con las tareas escolares que sabemos que son muy válidas y que este acompañamiento parental es imprescindible, pero entonces que no se queda solamente en un trabajo, sino que hablamos de la multiplicidad de acciones. También ahí en esa política plasmamos la interseccionalidad y con ello nos referimos a, bueno, estas mujeres de pronto o estas personas que, listo, yo me enfrento al desafío de ser mujer con lo que yo conlleva, con los avances también, porque claro, hay que reconocer que hemos tenido muchos avances, pero además soy mujer afro o soy mujer indígena, entonces bueno, todo eso que hace a su vez más grande este reto, entonces es ello a lo que le apostamos y como decía ahora, es tratar de mejorar, dar pequeños pasos hacia la equidad. Y bueno, Sí, Juliana, hay que decir también y decirle a los televidentes que muchas de las mujeres que se ven empoderadas en sus trabajos, que se ven empoderadas en sus actividades diarias, pues posiblemente lleguen a su casa y sean maltratadas. Entonces también es una invitación a todas aquellas que nos están viendo hoy, pues para que hagan valer sus derechos. Juliana, hay una actividad muy importante que se viene también dentro de esta conmemoración para las mujeres bolívarenses y quiero que les hablemos a los televidentes sobre esta actividad que es la carrera de la mujer que ya lleva pues como varios años realizándose acá en el municipio. bueno, Sara, sí, esta es como nuestra actividad macro. Este año la llamamos Carrera Ruta Violeta, nos movemos por la vida y este nombre es porque queremos que todo Ciudad Bolívar se mueva por la vida de aquellas mujeres que luchamos que lucharon en algún momento por los derechos de los cuales hoy gozamos, mujeres de nuestro contexto, de Colombia, también por esas mujeres que sufren diferentes tipos de violencia aún en la actualidad y, ¿por qué no?, también por esas mujeres que nos acompañan y alegran nuestros días, porque mi mamá se tuvo que enfrentar a desafíos gigantes, o mi tía, mi abuela, mi pareja, entonces también movernos por esas mujeres en un acto de conmemoración, en un acto simbólico y bueno, esta carrera va a tener 3 distancias, va a ser de 5K, 10K y 15K. Vamos a encontrarnos en el parque principal el día 19 de marzo a las 7 de la mañana. Desde allí va a haber un desplazamiento de las personas inscritas, vale la aclaración porque fue con previa inscripción pues de estas personas hacia la vía principal, a la distancia pues en la que se inscribieron y desde ahí va a partir, o sea, todo el trayecto va a ser en su vía y finalizaremos pues con este acto simbólico. Bueno, ¿qué pasa para las personas que no lograron inscribirse en esta carrera? Bueno, además de ello, te cuento, hay una apuesta desde la Administración Municipal y la Secretaría de Salud y es que este año le estamos apostando a la mujer rural. En ese orden de ideas, Sara,
queremos llevar por primera vez la carrera Ruta Violeta Nos Movemos por la Vida a la comunidad de Alfonso López. Entonces, si bien va a ser una oportunidad centrada en esta población, también estas personas que de pronto no alcanzaron un cupo de inscripción porque ya lo tenemos pues a tope, pueden de pronto inscribirse si tienen la posibilidad de viajar pues a la comunidad para el día 27 de marzo en horas de la tarde, a las 3 daremos inicio y participar allí. Entonces esa es una de nuestras apuestas, a reconocer la mujer rural, a también contarle de la garantía de sus derechos, de las rutas de atención y demás. Y adicional a ello, también tenemos planificada una actividad con el resguardo Hermenegildo Chaquiama. Ya tenemos su autorización para el acceso, tenemos muy buena articulación con ellos este año, entonces, bueno, la idea es también impactar en esta comunidad. Bueno, ¿cómo se piensan ustedes todas estas actividades en relación a la mujer? Y bueno, no solo en el mes de marzo, porque pues bueno, el mes de marzo es el mes como insignia de esta conmemoración, pero todos los días del año están ustedes en función de las mujeres, o más bien en función de la equidad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Bueno, realmente, como tú lo dices, es más que un día, es más que un mes, y eso es a lo que le apostamos, por ejemplo, con la campaña comunicativa, Sara, es decir, venga, desmitifiquemos o desnaturalicemos mejor esto que nos pasa siempre, que pasa en nuestros hogares, que pasa en nuestros entornos laborales y demás, para que poco a poco vayamos avanzando y se vayan construyendo sociedades más equitativas. Igual también como que derribar este concepto, porque creo que todo empieza por el lenguaje de igualitario, y es que hace falta también, o vale aclarar a los televidentes, que cuando hablamos de igualdad estamos diciendo que nos den a todos lo mismo, que todos somos iguales, y pues realmente no es lo que queremos las mujeres. Entonces le apostamos a hacer énfasis en ese concepto de equidad, y es que cuando hablamos de equidad se reconoce que hombre y mujer son totalmente diferentes, que todos necesitamos y tenemos unos asuntos propios de nuestro género, pero que entonces hay que darle a cada cual lo que requiere, lo que necesita. Entonces, bueno, esa es como la apuesta macro, a que las actividades sean continuas o que el reconocimiento sea continuo. Y no, obviamente no dejaremos de apostarle al concepto de equidad, y durante el año seguiremos realizando diferentes abordajes. Con el colectivo Somos las Fulanas tenemos una articulación importante que de hecho vale destacar en este momento, y es que ellas nos apoyaron con la planificación, han estado súper empoderadas de la logística de todas estas actividades. Entonces, bueno, con ellas seguiremos trabajando para impactarlas a ellas y a las demás mujeres de nuestro territorio. Sí, Juliana, es un colectivo muy chévere, un colectivo muy activo, que se preocupa siempre como por estar en función de la revolución, pero pues en la revolución con calma, más bien como la exigencia de sus derechos, pero no solo los derechos de las que hacen parte del colectivo, sino también de las demás mujeres de Ciudad Bolívar. Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en pausa, porque vamos a ir con nuestra sección Derecho en la Terraza con nuestra presentadora Marisol Restrepo Saldarriaga, y regresamos con Juliana para seguir conversando sobre equidad de género. Especial para usted y para las personas que a esta hora se encuentran en el set de La Terraza, compartiendo, como ya es de costumbre, información de opinión y actualidad. Hoy nos encontramos en este espacio de Derecho en la Terraza nuevamente con el abogado penalista Sebastián Zapata, a quien le damos la bienvenida a este espacio este año 2025. Sebastián, bienvenido. No, Mari, un cordial saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Muy complacido de estar aquí nuevamente y de poder compartir algo de mi conocimiento con las personas. Así es, Sebastián. Hoy estaremos entonces hablando acerca de la inasistencia alimentaria. Para iniciar, ¿de qué se trata? Perfecto, pues mira, la inasistencia alimentaria tiene una relación muy estrecha con lo que es el entorno familiar. Sí. De hecho, me pareció
pertinente tocar esa temática en este momento, porque en programas anteriores habíamos hablado de la violencia intrafamiliar y de la perspectiva de género. Entonces, ya aterrizando pues al tema puntual de la inasistencia alimentaria, primero tenemos que determinar con quién se tiene una obligación o a quién se le deben alimentos. Importante eso que usted menciona, Sebastián, porque, por ejemplo, yo tenía presente que esto solo se debía tener con los hijos, y ahorita atrás de cámaras ya usted me contaba que, venga, no solamente son los hijos, también pueden ser los padres e incluso los hermanos. Entonces, cuéntenos un poquito sobre esto. Pues mira, a ver, básicamente esto es una integración de normas, Sí. porque el Código Penal no te va a ofrecer las herramientas o te va a dar todas las respuestas para entender quiénes se deben alimentos. Tenemos que recurrir al Código Civil, a la Ley de Infancia y Adolescencia, muchas otras normas que nos van a permitir integrar y entender cuál es el alcance de esa obligación de alimentos. Entonces, justamente se deben alimentos a los ascendientes y descendientes en primera instancia. Sí. ¿Quiénes son los ascendientes? Serían los padres o los abuelos, dependiendo de en qué situación se encuentren y nosotros en qué situación estemos frente a ellos. También se le den alimentos al cónyuge y a los hijos, obviamente que serían los descendientes. Entonces, este delito tiene una particularidad, y es que inicialmente se estructuró Sí. de manera que se pudiera, digamos, desistir de él. Es decir, la persona podía interponer la denuncia y podía desistir de ella y se acababa el proceso. Pero ¿qué pasó? El legislador consideró que no era adecuado, que estaban, digamos, de alguna manera saltándose la norma, porque, digamos, estos asuntos de familia son muy neurálgicos y suscitan demasiadas emociones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la persona que debía alimentos simplemente, de alguna manera provisional, hablaba con la persona que había interpuesto la denuncia, la convencía de que eso no iba a volver a ocurrir, y ahí se acababa todo. Entonces el legislador, ¿qué dijo? Perfecto, ya no va a ser desistible. Entonces ahora quien denuncia por inasistencia alimentaria no puede desistir de la acción penal, no puede acabarla. La investigación sigue, el proceso sigue hasta que se finalice o hasta que se cumpla la obligación. Bueno, ¿y en qué situaciones, Sebastián, una persona le debe entregar entonces como esa cuota alimentaria, por decirlo así, a un familiar? Usted ya lo mencionaba, a un hermano, a un abuelo e incluso pues a los padres. Vale, pues ahí ya nos estamos remitiendo al tema civil y de derecho de familia. Sí. Básicamente, como les decía, se le den alimentos a los ascendientes y descendientes inicialmente. Entonces, esto es muy claro. Esto es muy sencillo de entender porque, digamos, es la más tradicional que se pueda dar en la realidad de nosotros. Sí. Por ejemplo, si nuestros padres se encuentran en una situación de indefensión económica, incapacidad para procurarse el sustento, incapacidad para todas estas cosas, ya sea porque no alcanzaron una pensión o no tuvieron o tienen una enfermedad que los hace incapaces de procurarse su trabajo y su sustento, pues entonces son los hijos los obligados a prestarles esa asistencia en cuanto a la obligación de alimentos. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de los abuelos. Exactamente, entonces son ascendientes, Sí. también los abuelos. Si, por ejemplo, mis abuelos no están en la misma situación que acabo de plantear como mis padres. De no tienen pobreza extrema, Exactamente. vamos a poner ese caso. Y sus hijos ya no les sobreviven, murieron primero que ellos, y yo soy el nieto, yo debo procurar alimentos o debo estar pendiente de ellos porque tengo esa obligación. Claro que hay una discusión grande, porque hay unos que dicen que no, pero para mí sí. Bueno, y uno como persona puede definir si realmente entonces les voy a otorgar esos recursos o no. Ya es la ley la que define. Usted debe cumplir, Marisol, con la alimentación para sus abuelos. Exactamente, o sea, la ley lo define así inicialmente, pero mira que es una definición un poco escueta, porque dice ascendientes y descendientes, pero ascendientes ¿hasta dónde? Porque tenemos ascendientes hasta el primer hombre que engendró la naturaleza, ¿cierto? Entonces hay que ser razonables ahí hasta ese punto. Con el tema de los abuelos hay varios pronunciamientos, pero yo consideraría que es lo más pertinente. Ahora, volviendo al tema penal, Sí. entonces si es ya sea con los padres o con los hijos, esos alimentos se tienen que prestar pues en la debida forma que se pacten, o si verbalmente se tiene con la persona que, por ejemplo, con la pareja, expareja, que tienen hijos en común, se pacta verbalmente una cuota alimentaria, pues se tiene que cumplir. Sin embargo, digamos que para este delito, por lo general las personas recurren primero a la conciliación. Sí. En la conciliación se fija una cuota alimentaria
se hace una diligencia para fijar la cuota alimentaria, se fija la cuota y si hay un incumplimiento sobre ese cuota. acuerdo, Sí. se genera ya la denuncia. Bueno, ¿y cuáles serían esas consecuencias entonces penales? Porque ya serían penales para ese padre de familia, vamos a poner el ejemplo de un padre de familia que incumple con esa cuota. Vale, pues mira, cuando un padre de familia incumple con esa cuota y una persona va a interponer la denuncia, Sí. como les dije ahorita, ya no es que se van a sentar y van a decir, no, yo te voy a cumplir con la cuota que pactamos. No, ya no va a ser así. Ya lo que va a ocurrir es que la fiscalía va a seguir adelante con el proceso. ¿Qué se puede hacer? Una audiencia de conciliación, donde se pongan al día con las cuotas o se establezca un plan de pagos con una relación clara de fechas y plazos que se cumplan. ¿Y eso qué hace? Pues eso de alguna manera ayuda a que no continúe el proceso penal porque son sumamente traumáticos y a la final una persona en la cárcel, pues yo considero que no va a servir, no va a ser útil para la persona que necesita los alimentos, porque si estando afuera fue complejo, adentro de la cárcel no va a tener recursos para responder. Bueno, ¿y hasta qué edad o hasta qué fecha, cuántas cuotas se le deben otorgar a esa persona? Tengo entendido que, por ejemplo, a los hijos son hasta los 18 años. Usted me corrige si no es así. Pero en el caso de los padres y abuelos, ¿hasta qué edad? No, pues es que justamente ahí es donde vamos a lo razonable. Por ejemplo, ubiquémonos en el tema de los padres porque con los abuelos eso es Sí, un ya es como un caso tema espinoso. aparte. Hablemos de los padres. Con nuestros padres, si les debemos alimentos, quiere decir que por lo general va a ser en edades avanzadas o en situaciones muy complejas. Hablemos de edades avanzadas. Si mis padres están en una edad avanzada, yo debo procurarles los alimentos. Si no están en capacidad de procurárselos, hasta que ellos ya fallezcan. Porque esa es la obligación que se establece desde la ley y eso está instituido desde que se expidió el Código Civil, por ahí en la década del 80 del siglo antepasado. Entonces, Por eso es que los padres hacia los hijos solamente es hasta los 18 porque ellos ya tienen la capacidad de generar recursos y sostenerse ellos. pues más o menos eso es lo que se buscaba cuando se expidió esa ley hace tanto tiempo. Sí. Sin embargo, pues hay otros aditamentos ahí adicionales, el tema del estudio, que si está estudiando, que entonces que hasta los 25 años, pero esos ya son temas más interpretativos. Bueno, y si por ejemplo tienen discapacidad. Ah, bueno, entonces ahí es donde vamos. Por ejemplo, en estos momentos, en 2019 se expidió la ley de apoyos, Sí. que de alguna manera derogó algunas disposiciones de las leyes anteriores que hablaban de los curadores, de los curadores, de los que se encargaban como De los cuidadores. exacto, también. de cuidar a las personas, de administrarles el patrimonio, de ejercer actos jurídicos en nombre de ellos y todo lo demás. ¿Qué pasa? Con ese cambio legislativo, pues se cambió la terminología y de alguna manera se valoraron ciertas capacidades que tienen las personas con discapacidad, pues para actuar jurídicamente. Ahora, viendo al punto de los alimentos, efectivamente, si yo tengo la custodia de una persona, si yo soy el responsable de esa persona, y no solo el cuidador, yo de alguna manera me responsabilizo de esa persona no tiene quien más lo asista, pues eventualmente podríamos hablar de inasistencia alimentaria si yo no le procuro los cuidados, porque justamente un juez es el que le otorga a usted esa potestad para encargarse de esa persona. Eso no es que usted llegó y listo, yo me hago cargo de ella, yo lo cuido y ya. Eso es algo que se hace a través de un juez que dice efectivamente, tú tienes los cuidados, puedes administrar los bienes que esta persona tenga y procurarle sus necesidades básicas. Bueno, y ya para finalizar, ese proceso legal, ¿qué tan complicado, qué tan demorado es? Desde su opinión como abogado, ¿es mejor que sigan cumpliendo con la cuota? No, es absolutamente indispensable. Sí. De hecho, estos procesos son muy fáciles de perder para la persona que debe los alimentos. Sí. Porque es que es supremamente sencillo. Si ya hay algo, un acuerdo, un acto jurídico donde se dice se van a pagar en estas fechas de esta manera, con esta periodicidad, y la persona no cumple con esto y no tiene ninguna justificación, esto va a ser Lo más supremamente seguro es sencillo. que La fiscalía pierde. presenta su escrito, le da traslado de su escrito de acusación, y si se van a juicio, es muy probable que pierda.
Entonces, ¿qué decirle a todas las personas que a esta hora nos están viendo y que quizás por ahí de vez en cuando se les está olvidando y están incumpliendo con ese tema? No, lo básico, si tenemos obligación de alimentos, simplemente cumplir. Si no se puede cumplir, exponer por qué no se puede cumplir y tener algo que soporte esas afirmaciones. Porque de alguna manera ahí también estamos protegiendo derechos de personas vulnerables, llámese personas de la tercera edad, llámese los hijos, llámese inclusive los cónyuges, porque también existen relaciones desiguales entre parejas y hay, por ejemplo, ha pasado tradicionalmente que la mujer subordinada al rol del hogar se encuentra en una dependencia económica y si el marido no le procura los alimentos, pero también la tiene subordinada en ese entorno familiar, pues también podríamos hablar de inasistencia alimentaria. Bueno, y ahora qué decirle a esas personas que quizás no sabían, por ejemplo, algunos padres de familia, que sus hijos entonces son los responsables de esas cuotas. ¿Dónde pueden acudir? ¿Cómo pueden iniciar todo este proceso? Pues inicialmente quiero ser muy enfático en que tienen que estar en una situación que los haga depender de otra persona y que ellos no puedan procurarse su sustento. Y ya, con base en eso, pues podrán recurrir a la fiscalía. Pero inicialmente lo más recomendable es que, sí, que recurran a la fiscalía para que tengan una conciliación allá y de alguna manera puedan solucionarlo sin necesidad de ir a un juicio oral o a un proceso penal completo donde probablemente el hijo va a terminar tras las rejas. Listo. Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Un tema muy importante, bastante interesante, entonces, el que abordamos el día de hoy. No, un gusto estar aquí y muy agradecido del espacio. Ojalá podamos tener más tiempo para hablar muchos más temas. Claro que sí. Bueno, televidentes, seguidores, esto fue todo en Derecho en la Terraza. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Regresamos aquí a la terraza, opinión y actualidad. Recuerden que hoy nos está acompañando Juliana Foronda de Enfoque Diferencial. Con ella estábamos hablando temas muy importantes acerca de la conmemoración que se está haciendo durante todo este mes a las mujeres en Ciudad Bolívar. Hablábamos hace un rato de las fulanas. Juliana, ¿qué tenemos para decir de este colectivo tan activo en Ciudad Bolívar? No, bueno, realmente el colectivo Somos las Fulanas se fundó en el 2021 de la mano de la autoridad de género de ese momento, pero en el 2022 estas mujeres empoderadas, activas, se consolidan como un colectivo independiente y entonces a partir de allí comienzan a buscar acciones, como lo decía, en pro de ellas, pero no se limitan solo a esto, sino que trascienden a impactar a todas las mujeres de nuestra comunidad. Entonces, talleres en diferentes temas de interés para las mujeres, acciones y brigadas, campañas. Ellas buscan traer también a referentes para la educación de todas, impactar a niñas, adolescentes. Entonces es un colectivo, como lo decías, activo y que siempre está buscando que se le sumen. Siempre está abierto a todas nosotras, para quienes queramos hacer parte. Entonces, bueno, la líder Juliana Restrepo, aunque creo que líderes son todas, porque realmente todas estas mujeres son súper empoderadas, estará presta a brindarnos información, si queremos hacer parte de sus actividades, unirnos y bueno, tomar acción. Sí, es muy válido y muy cierto todo lo que dices. Son un colectivo demasiado ágil, demasiado dinámico. La invitación es también entonces a las mujeres de Ciudad Bolívar que nos están viendo a través de este programa para que se sumen a este colectivo. Juliana, tú ahorita decías sobre el cineforo que se realizó en el parque principal. Contémosle un poquito más a las personas que nos ven de qué se trataba, qué hicieron, cómo giró todo, cómo transcurrió todo en esta actividad tan importante y tan valiosa, no solo para las mujeres, sino también para toda la comunidad que asistió. Bueno, Sara, entonces te cuento que llevamos a cabo en el parque principal el cineforo la proyección de la película Estimados Señores. Es una película colombiana
producida por Patricia Castañeda, de la cual contamos pues con los derechos de reproducción, y fue una actividad magnífica porque creo que impactamos en todos los ciclos vitales. Veíamos niños, niñas, mujeres, adultos mayores, con la boca abierta con esta película. Tuvimos con una participación alrededor de 240 personas en nuestro parque principal, y esta película lo que quería era visibilizar esa lucha por el sufragio femenino en Colombia. Porque muchas veces escuchamos, sí, es que las mujeres en tal país tuvieron tal lucha, gracias a ellas, pero bueno, ¿cuántas veces conocemos también y reconocemos lo que pasó en nuestro país? Además, algo muy contextualizado, porque 1954, o sea, hace 70 años podemos votar. Entonces, es como, ¿por qué nos demoramos tanto? Y también, ¿qué retos se tuvieron que atravesar? ¿Cómo fue la trayectoria de estas mujeres con un montón de personas, de políticos del momento que decían no es el momento, no es ahora, pero entonces ¿cuándo hubiera sido? Entonces, gracias a ellas y bueno, gracias a la comunidad por recibir este mensaje, porque creo que hizo eco en la mente de todas y todos. Es muy importante lo que tú dices, es una película que suena extraordinaria, no he tenido la fortuna de verla, pero entonces la veré porque soy una mujer que me mueve también todo este tipo de temas en la búsqueda de la equidad, de las oportunidades entre hombres y mujeres y todos los avances que hemos tenido a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Juliana, hablemos de esa conmemoración tan sentida que se realizó desde la alcaldía municipal en cabeza de León Darío para ustedes, las mujeres que hacen parte de la administración, porque sin duda eso también es muy importante y muestra muchos avances en la administración, en el desarrollo y la evolución de las administraciones municipales. Sí, Sara, yo creo que cuando reconocemos a las mujeres en nuestro entorno laboral también como que damos un ejemplo a las demás organizaciones del municipio, y es, venga, esto es importante, hay que hacer un llamado, hay que hacer un alto en el camino, porque sabemos que las múltiples empresas, la administración tiene diariamente 1000 tareas que atender, pero creo que hay que sacarle el momento a esto. Entonces nos invitaron el sábado pasado a un homenaje muy bonito en el que obviamente nos dio la bienvenida a nuestro señor alcalde, pero también estuvo la primera dama, la gestora social, y Sandra, la secretaria de salud, rindiendo a todas las demás un homenaje. En él se dio una retreta por la Corporación Escuela de Música, que agradecemos, además de prestarnos los escenarios para estas múltiples conmemoraciones, por darnos estos momentos tan bellos, tan impactantes, significativos, con su música, con sus melodías. Entonces, bueno, tuvimos a la Corporación Escuela de Música, tuvimos un compartir, entonces fue delicioso, hicimos premios, también reflexionamos sobre el papel de la mujer, sobre cómo es la mujer de nuestra administración, de que es precisamente la que hablábamos ahora, de la que normalmente le toca enfrentar múltiples papeles, y bueno, este fue el reconocimiento que nos hicieron. Es muy importante todo ese tipo de actividades, sobre todo por incentivar el trabajo de cada una de las mujeres que hacen parte de la administración municipal y reconocerles, ya tú lo decías, lo valioso de cada una de las labores que ustedes realizan dentro de la administración en cada uno de los roles dentro de los que se encuentran. Sí, Sara, y también visibilizar estas mujeres con liderazgo dentro del municipio. Entonces también nos acompañaron las concejales. Cabe pues como destacar que nuestra presidenta es mujer, que tenemos una gran participación, una participación activa de las mujeres en el consejo, en las secretarías, en los despachos. Entonces, bueno, también reconocer a estas mujeres, y yo creo que todas las que tenemos esta labor enfrentamos diferentes situaciones y diferentes retos. Entonces, no, nada, unas tesas todas, y es como eso, una secretaría
salud mujer, una secretaria de gobierno mujer, una jefe de unidad agroambiental mujer, una secretaria de Hacienda mujer, adicional a ello 5 concejales mujeres. Yo creo que vamos bien, vamos en el camino, va a ser el alto, pero creo que emprendemos pasos significativos. Es una muestra de la gran evolución que va teniendo no solo la administración municipal, sino también la sociedad como tal. Juliana, hablemos de esas rutas de atención de violencias para las mujeres, porque también es importante que las personas que nos están viendo conozcan y sepan, porque sé que algunas no saben que existe una ruta de atención a estas violencias de género. Entonces, para que las conozcan y sepan cómo actuar en caso de que... Claro que sí, Sara. Bueno, en el municipio contamos con una ruta de atención a las violencias basadas en género. Esta ruta se da inicio por la identificación de casos y el acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que ya sea la inspección de policía, la policía, comisaría de familias, la autoridad de género, que para este momento es nuestra secretaria de salud, Sandra Vélez Márquez, o la ESI Hospital La Merced incluso, pueda recibir estos casos, darle atención, darle orientación, darle un acompañamiento para comenzar a emprender este proceso que a veces nos llena de temor, ¿cierto? Entonces comenzar a emprender esta ruta no es fácil, pero sabemos que con este primer paso se puede como bajar esta carga y también comprender lo emocional que es tan importante en estos casos. Posteriormente se pasa, Sara, entonces a un proceso de denuncia, que va a estar acompañado por la policía, va a estar acompañado por la fiscalía, y a partir de allí se da lugar a la indagación, ¿cierto? Estas autoridades también realizan, discúlpame, la debida, ¿cómo se dice?, formulación de preguntas y demás para el conteo pues como jurídico del caso. Lo mismo lo hace la policía, lo hace la fiscalía, o en casos, dependiendo pues la situación, el Instituto de Medicina Legal. Posterior a ello se pasa un proceso de investigación, se lleva pues como todo el material probatorio para pasar finalmente a un proceso de juicio en fiscalía, y a partir de allí la sentencia o judicialización del caso. Es muy importante, Juliana, no sé, como decirles, está bien, hay una ruta de atención de las violencias, pero entonces, ¿cuándo se puede acceder a ella? Yo cuando me siento violentada o siento que necesito acceder a la ruta de atención. Bueno, Sara, y es que mencionas algo muy importante, y es que normalmente damos reconocimiento o manifestamos violencia solamente o meramente cuando se trata de violencia sexual, pero entonces también decirle a estas mujeres que hoy nos escuchan que también está la violencia simbólica, que también está la violencia económica, también está la violencia sexual. No porque sea mi pareja tengo que acceder a ello cada que se solicite. También la violencia psicológica y por supuesto la violencia institucional. Entonces es como todas estas formas de violencia que a veces no nos hacen eco, que las naturalizamos como lo mencionábamos ahora, y creemos que si no nos pega entonces todo está bien, aunque no podamos hacer uso de nuestros recursos económicos, aunque se nos diga en qué espacios podemos participar o no, y muchas otras cosas. Entonces es como, bueno, no solamente cuando se me pega se está dando lugar a una violencia basada en género. Entonces, bueno, también contarles que creo que es sumamente importante que dentro de esta ruta de atención comprendemos el acceso al derecho a la salud sexual, reproductiva, que se van a contar con unas medidas para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, para que de pronto en repercusión de uno de estos casos pues prevenir también como un embarazo y demás. Entonces, bueno, que también son medidas con las que garantizamos derechos y velamos porque todas las mujeres de nuestro territorio estén bien.
Así es, Juliana. Bueno, ya saben ustedes allá en casa que hay una ruta de atención a las violencias. ¿Dónde podemos encontrar esa ruta de atención? Bueno, en la ESI Hospital La Merced está en comisaría, en la Secretaría de Salud y también la podemos encontrar en las diferentes páginas de la administración en nuestras redes o llamando si queremos conocer más de esta ruta, de alguna de las maneras de actuar frente a estas formas de violencia, pues nos podemos acercar a estas diferentes entidades y allí se nos brindará la orientación adecuada. Bueno, Juliana, vamos finalizando este programa y te agradecemos infinitamente pues como la asistencia a este espacio, además a contarle a todas las mujeres ciudbolivarenses todo aquello que se tiene desde la administración municipal y no solo desde la administración municipal, sino también desde las diferentes entidades o estamentos que tienen que ver con la equidad de género, con el aseguramiento de que no se vulneren los derechos a ninguna persona, sea mujer, niño, adolescente, adulto mayor. En este caso les trajimos a la mesa el tema de la equidad de género, les contamos lo que vienen haciendo ustedes en este mes para conmemorar a las mujeres, porque es de verdad un hecho importante, además histórico, el avance que ha tenido la sociedad con la participación de las mujeres en los diferentes escenarios deportivos, culturales, políticos, sociales, infinidad de espacios en los que las mujeres hoy podemos acceder, pero que se los debemos a las mujeres de antes. Entonces agradecerte también por estar aquí en este espacio contándonos tan valiosas y maravillosas noticias. Gracias a ti, Sara, y quiero pues reafirmar una frase que mencionabas, y es que cuando avanzamos las mujeres, no avanzamos solo nosotras, avanza la sociedad completa. También es como dejar esto en claro, y muchas gracias a ustedes televidentes por acompañarnos en esta emisión. Así es que el hecho de que estemos usted y yo acá sentadas cuenta también un hecho histórico de que hoy lo podemos hacer, antes no, pero hoy lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo. A ustedes televidentes, muchas gracias por haberse conectado con nosotros en este espacio de hoy. Recuerden que esto fue La Terraza, opinión y actualidad, todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.